Ok, mis amadas hermanas, si mal no recuerdo, habíamos terminado en el verso 7 del capítulo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces vemos que la Biblia nos está describiendo una batalla que está aconteciendo en el mundo espiritual, específicamente entre los ángeles. Vemos qué está pasando. Los ángeles están luchando, los ángeles de Dios que llevan a Miguel, ¿verdad? Quien los está guiando a la cabeza, y vemos los ángeles del enemigo que él arrastró y se fueron con él. Estos grupos de ángeles empiezan a batallar, pero los ángeles que se apartaron de Dios, los ángeles caídos, ya ellos no prevalecieron, dice la Biblia, ¿verdad? Ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Eso más o menos lo explicamos en el audio pasado. No se halló lugar en el cielo porque ellos tienen acceso a la atmósfera celestial. Pero va a llegar el día donde Dios ya no va a permitir que ellos no vuelvan a tener más acceso a ese lugar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, en esa batalla que se va a librar en el cielo, ya estos ángeles caídos y el enemigo no va a poder tener más lugar al cielo y van a ser arrojados hacia dónde, hacia la tierra. Pero fíjense que hace una descripción de este gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué es la serpiente antigua? Porque fue la serpiente que se le presentó a Eva en el huerto del Edén. Y mira que en Apocalipsis la vuelven a mencionar. Al final, se la mencionan al inicio de la Biblia y la mencionan al final de la Biblia. O sea, que al inicio de la Biblia se le menciona como el que logra el engaño de la primera pareja humana y que está engañando en este momento a la humanidad. Pero que Dios ha determinado que va a llegar un día donde Él va a ser derrotado. Y entonces va a ser lanzada la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos que la función de este ángel caído, de este dragón, es acusar. ¿A quién? Al pueblo de Dios lo acusa, ¿verdad? Cuando está haciendo cosas incorrectas, él va inmediatamente y va a acusar a la persona para que Dios desate un juicio. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí? Sin embargo, estas personas vencieron por medio del Cordero. O sea, hemos vencido por medio de la sangre de Jesús, por medio de lo que Cristo hizo. Por eso hemos vencido. Eso no significa que tenemos licencia para pecar, no, sino que cuando pecamos, la palabra de Dios dice, abogado tenemos. O sea, venimos y nos arrepentimos, hacemos memoria en el sacrificio de Jesús y esa sangre nos limpia de todo pecado. Y dice también que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque este grupo de personas que va a enfrentar esta ira de este innombrable, y que va a enfrentar a lo mejor una persecución, esa gente ellos fueron fieles hasta el final, no les importaban morir, no les importó morir por Cristo. Ellos mantuvieron firme su profesión de fe,
en quién habían creído y decidieron no negar a su Señor, aunque se desatara en medio de ello la peor guerra habida y por haber. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Esto nos termina de hacer comprender que esa mujer es Israel. Fíjense ustedes, la nación de Israel. ¿Qué pasó? Ya no se halló más lugar en el cielo para Satanás y los ángeles caídos, ¿verdad? Ya no tienen más acceso al cielo, o sea que empezaron a descender, ahora descendieron a la tierra, o sea que se van a dar unos eventos muy difíciles en la tierra y va a estar relacionado esos eventos con una persecución espantosa al pueblo judío, porque lo está diciendo aquí, ¿verdad? Que cuando el dragón fue arrojado a la tierra, él va a perseguir a la mujer que dio a luz al hijo varón. ¿Cuál fue la nación que da a luz al Mesías? El pueblo de Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ve que esto es algo muy profético, muy profundo. Dios está utilizando símbolos, pero tenemos que aprender a familiarizarnos con lo que Dios está hablando y con el lenguaje de Dios. Cuando estos ángeles y Satanás y sus ángeles se vean que son arrojados a la tierra, ya no tengan más lugar en el cielo, van a desatar una persecución espantosa contra el pueblo judío, la nación de Israel. Sin embargo, a pesar de que él va a hacer esto, Dios le va a dar una protección especial a Israel. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Le va a dar una protección especial y la va a cuidar, ¿verdad? Donde va a ser sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se nos dice un tiempo, se nos está hablando de un año, y tiempos está hablando de 2 años, y la mitad de un tiempo está hablando de la mitad de un año. Fíjense que en todo momento, cuando Dios está hablando, está diciendo que ese reinado del anticristo va a durar 7 años, ¿verdad? Los 3 primeros años y medio va a haber una falsa idea de paz y seguridad en la tierra. Tanto que la gente va a decir, wow, pero ¿quién como este, verdad? Que logró resolver tanto conflicto económico o de toda índole. O sea, va a haber una falsa idea de paz en la tierra. Pero a los 3 años y medio él se va a quitar la careta y él va a desatar una persecución atroz contra el pueblo judío. Hermanas, uno puede leer esto y mucha gente puede decir, bueno, esto parece algo de ciencia ficción, o sea, ¿cómo va a pasar esto? Pero es que cuando nosotros vemos la historia, ya esto ha pasado. ¿Ves? Desde el principio, Satanás ha querido destruir a la nación de Israel porque sabe el plan y el propósito que hay ahí, el propósito de Dios que hay ahí. Lo vemos con Faraón en Egipto, ¿verdad? Se levanta en tiempo de Moisés, cuando Moisés estaba naciendo, y me matan a todos los varones. Vemos que se levantaron unos imperios mundiales que de aquel entonces, Babilonia, Medo-Persia, los griegos, los romanos, que tenían como característica en común que eran hostiles al pueblo judío, persiguieron al pueblo judío, los oprimieron. Vemos que en el reinado de los reyes de Media y de Persia, lo vamos a leer en el libro de Esther, se levantó un hombre perverso llamado Amán, que también quiso llevar a cabo el exterminio del pueblo judío. Sin embargo, él murió en su propia maldad, o sea, lo que él en su propio consejo, pues lo que él mismo había ideado para destruir al pueblo judío, él fue muerto a mano de sus propias ideas, porque Dios rescata a este pueblo. Vemos que en la Alemania nazi se levanta un personaje y todo el mundo, los historiadores se preguntan, ¿qué le pasó a este hombre?
tenía guerra contra Rusia, tenía guerra contra Estados Unidos, pero se voltea y le declara una guerra a muerte a una etnia que ni siquiera nación tenía ni ejército, y les declara una guerra a muerte, y ya nosotros sabemos lo que pasó. Y fíjense, la Biblia está diciendo que en los últimos días ese espíritu anticristo que odia a Dios y odia todo lo que está relacionado con Dios, y en este caso al pueblo judío particularmente, ¿verdad? Va a desatar una feroz guerra contra este pueblo para lograr su exterminio, pero la palabra de Dios dice que Dios va a sustentar a la mujer por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, por 3 años y medio Dios va a proveer la mujer va a ser sustentada en el desierto, ¿verdad? Y esa palabra desierto puede ser ese desierto que ellos van a vivir, esa aflicción que ellos van a vivir, pero en ese tiempo ellos van a ser sustentados. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ok, vamos a familiarizarnos con el lenguaje. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Cuando nosotros leamos la Biblia, hay momentos donde Dios habla que muchedumbres de pueblos, Dios lo relaciona con muchas aguas. Pueden haber muchas aguas. Y se está refiriendo a muchas naciones. Se está refiriendo como el estruendo, o sea, como murmullo de muchas aguas, muchas veces se pudiera estar refiriendo es a multitud de naciones. Y vemos que la serpiente va a arrojar de su boca tras la mujer, o sea, tras Israel, agua como un río. O sea, va a traer a todas las naciones de la tierra contra ella. Es lo que la Biblia ha profetizado. Y si nosotros seguimos muy de cerca lo que está aconteciendo en la ONU, nosotros podemos ver que eso es así, como la Biblia lo está señalando, que va a llegar el tiempo donde todas las naciones de la tierra van a venir contra Israel. Y fíjense que toda resolución que la ONU saca siempre es contra Israel. Siempre es así, hermano. Entonces, la Biblia no se equivoca. ¿Y qué es la ONU? Una liga de naciones, de todas las naciones de la tierra. Entonces vemos, para que fuese arrastrada por el río, o sea, para que Israel fuese arrastrada por esa multitud de naciones. El Señor Jesucristo profetizó que todos los ejércitos del mundo la iban a rodear, la iban a sitiar y la iban a rodear. Y eso lo habló el propio Señor Jesucristo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, ¿cuál tierra? Pudiera estarse refiriendo a la propia tierra de Israel, ¿verdad? Y evidentemente que Dios, en el momento de la aflicción de ellos, en el momento de su angustia, Dios interviene para que ellos, ¿verdad?, sean librados de la amenaza mundial que ellos van a tener. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense que no se nos está hablando de cualquier cosa, ¿verdad, hermanas? Se nos está hablando que tras toda persecución que hay contra el pueblo de Dios, llámese pueblo judío y llámese la iglesia de Cristo, los que adoramos a Jesucristo, los que le hemos reconocido como Señor y Mesías, quien está detrás de esa persecución siempre es Satanás. Nosotros debemos entender lo que está pasando a nivel espiritual. Y fíjense que el dragón, o sea, él va a desatar su ira, no solamente contra Israel, sino contra toda la descendencia de ella, ¿verdad? Y aquellas personas que retienen el testimonio de Jesucristo. Por eso el Señor dijo que ese tiempo iba a ser un tiempo de gran angustia y de gran tribulación, cual nunca la había habido ni nunca la iba a haber. ¿Ves? Porque eso va a ser un tiempo que va a ser muy difícil en la tierra. Porque el enemigo quiere destruir, ¿verdad?, al pueblo de Dios, y él se va a ensañar en ese momento
Pero bueno, vamos a ver cómo se van sucediendo las cosas hasta que se cumpla todo lo que Dios ha prometido. Mis amadas hermanas, el Señor las bendiga en Cristo Jesús.